Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conecta UNAM en Esjuriquilla. El día de hoy tenemos un gran invitado que me da mucho gusto tenerlo hoy en nuestro programa. Es el maestro Víctor Castañeda Salazar. Él es secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Mi querido Víctor, encantada de tenerte hoy con nosotros y poder hablar de este tema tan importante que es la educación continua como antídoto para la obsolescencia del conocimiento. Bienvenido, mi querido Víctor. Gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Hola Sonia, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y lo decías muy bien, ¿no? Buscar un antídoto para la obsolescencia del conocimiento. Fíjate, Sonia, que seguramente, y nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen a través de redes sociales, se han enfrentado justo a esta situación que cada vez es más común. Lo que nos toca aprender cuando estudiamos licenciatura, Sonia, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié licenciatura en Derecho. Yo estudié, por ejemplo, comunicación. Ah, Y lo que aprendimos nosotros cuando estudiamos la licenciatura requiere una actualización permanente. En el caso, por ejemplo, de derecho, han cambiado las leyes, los sistemas jurídicos, la organización de un montón de reglamentos. En el caso de comunicación, la tecnología. Hoy, por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México y tú estás en Querétaro. así es. Y es algo que hubiera resultado impensable cuando yo estudiaba la licenciatura. Hoy, por ejemplo, tenemos que actualizarnos para saber manejar estas redes sociales y entonces poder comunicarnos con los otros. Esto no nos lo enseñaban cuando nosotros estábamos en la licenciatura. Es De- decir, si yo me hubiera quedado, Sonia, con lo que aprendí en la licenciatura, pues seguramente en este momento no tendría trabajo o perdería vigencia. Lo que aprendí en la licenciatura son conocimientos nucleares. Entonces, lo dijiste acertadamente, evitar la obsolescencia del conocimiento. Y además, pues vengo a platicarles de un antídoto. Hay varios antídotos, ¿eh? Pero uno de los mejores antídotos es justo la educación continua. Entendida, Sonia, como una educación para toda la vida. Así Una es. educación permanente, una educación que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida laboral, pero también cuando pasamos a la etapa de la jubilación, incluso la educación continua tiene nuevos públicos. Pero antes ya de entrar en el tema, Sonia, yo quiero pues de verdad agradecer a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, porque es además un modelo a seguir dentro de la universidad, ¿no? Son ustedes ejemplares. En segundo lugar, Muchas quiero gracias. agradecer muchísimo a la Secretaría de Desarrollo Institucional, que es donde yo trabajo y donde depende la red de educación continua. Y pues agradecer a la gente que nos está siguiendo y que nos está viendo y que se toma el tiempo de decir, bueno, vamos a ver de qué están hablando estos dos universitarios acerca de educación continua. Entonces, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Víctor, muchas gracias a ti. ¿Y quién mejor que platicarnos de estos antídotos que tú, que tienes toda una experiencia dentro de la REDEC, ¿no? Como encargado de todos los cursos de educación continua de la UNAM. Encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias también por permitirnos darnos un tiempo un espacio de tu tiempo para estar aquí en este programa. Nos encanta y pues vamos a iniciar. Estoy encantada de poder empezar a platicar de este tema. Muchísimas gracias, Sonia. Pues el encantado soy yo, ¿eh? De verdad, el encantado soy yo. Y dijiste REDEC y la gente va a preguntarse qué es la REDEC, ¿no? Así es. Bueno, como ustedes saben, la Universidad Nacional Autónoma de México es una macrouniversidad. Tenemos presencia en los 32 estados de la República, Sonia, no sé si tú lo sabías. Y tenemos presencia además en 14 sedes en el extranjero en 9 países. Entonces, imagínate, tenemos una presencia muy importante. No solamente de instalaciones como la ENES Juriquilla, Ujú. sino también tenemos centros de investigación, tenemos institutos, tenemos unidades académicas. Y todas estas unidades, centros, institutos, facultades, escuelas, tienen entre su misión prioritaria difundir el conocimiento.
Una de las finalidades de la educación continua es difundir el conocimiento. Difundir el conocimiento sí a los egresados de la UNAM, pero también difundir el conocimiento al público en general. Y entonces una manera de organizar, Sonia, estas formas de acercarnos a la sociedad en general es la red de educación continua. La red de educación continua, Sonia, integra entonces a todas las entidades y dependencias de la universidad que imparten y diseñan educación continua. Y ahí viene el segundo término que es muy importante. ¿Qué es la educación continua? Bueno, la educación continua son cursos, diplomados, conferencias, seminarios, congresos. Es decir, es una modalidad educativa organizada y sistematizada que forma parte de las funciones sustantivas de la universidad. Las funciones sustantivas de la universidad para las personas que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales son fundamentalmente tres: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura a través de actividades de extensión académica o actividades propiamente de difusión cultural. Entonces, la educación continua forma parte de esas funciones sustantivas, es decir, impartimos docencia, compartimos los conocimientos generados de la investigación y, por supuesto, que también compartimos los conocimientos que se generan desde actividades de difusión cultural. Entonces ya llevamos ahí dos conceptos bien importantes, Sonia. La REDEC, que es este conjunto de entidades y dependencias de la UNAM que imparten educación continua, y el segundo concepto, la educación continua, como una modalidad educativa organizada y sistematizada que es sí para los egresados universitarios, sí para los universitarios, pero también para el público en general. Así es, mi Vic. ¿Y cómo inicia o cómo se implementa la educación continua? Uy, Sonia, ¿te cuento la historia larga o la parte corta? Tú dime. Tenemos tiempo, mi Vic, la que tú gustes. Yo encantada. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con eh, la memoria de hace 50 años, 1971, querida Sonia. En 1971, en la universidad, se abrió el primer centro de educación continua adscrito a la Facultad de Ingeniería. En ese mismo año se abrió el Centro de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Medicina. Es decir, llevamos 50 años atendiendo esta modalidad educativa. ¿Por qué empezaron los ingenieros, los médicos, los arquitectos, los contadores, los químicos a tener educación continua, Sonia? Porque resulta que era muy importante y fundamental mantenerse actualizados. Ya en ese momento vivíamos una era de la información y ya podríamos estar hablando de una época más o menos globalizada, no como estas últimas décadas, pero ya estamos hablando de la aportación de nuevos conocimientos a las disciplinas que ya se sembraban en la universidad. Y entonces los médicos, los ingenieros, los arquitectos tenían que mantenerse actualizados. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Los odontólogos, Sonia. No es lo mismo la odontología en 2021 que la odontología en 1980. Totalmente. ¿Por qué? Porque han cambiado las técnicas, han cambiado los materiales y entonces tú necesitas mantenerte al día para ofrecer un servicio profesional adecuado a tus pacientes, en el caso de la odontología. Así es. Pero si lo extrapolas, Sonia, a la ingeniería, sucede lo mismo. Si lo extrapolas a quienes estudiaron Derecho, es lo mismo. Y entonces la historia, el viaje, comenzó hace 50 años. Y a lo largo de estos 50 años, Sonia, la UNAM siempre ha buscado formas novedosas de organizarse. ¿Para qué? Pues para que la educación continua pueda responder a esas necesidades del contexto, siempre con un elemento fundamental, Sonia, que nos caracteriza: tener como centro al ser humano. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene esa vocación social, esa vocación humanista, y entonces siempre tenemos como centro al ser humano y estamos buscando estas nuevas formas de capacitar, de actualizar, de compartir los conocimientos generados desde la investigación y desde la docencia. Y así fueron creciendo, Sonia, cada vez más escuelas, cada vez más facultades. Y después se integraron, Sonia, no sé si quienes nos ven y quienes nos escuchan sepan
que en la universidad hay escuelas y facultades. Las escuelas y facultades, Sonia, son aquellas que imparten licenciaturas, que imparten ciclos de posgrado. Pero también tenemos en la universidad centros, institutos y programas de investigación. Estos centros, estos institutos y estos programas son los que tienen adscritos investigadores. Así es. Entonces, imagínate la cantidad de conocimiento que se genera no solo en escuelas y facultades, sino en centros, institutos y programas. Y además le puedes añadir, Sonia, las dependencias universitarias. Hay dependencias muy importantes de educación continua. Por ejemplo, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios de la Información de la UNAM, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, que tienen una tarea específica y se han convertido en expertos en esa tarea. Y entonces, a partir de la educación continua, comparten ese conocimiento, ese núcleo, ese core que han adquirido con otras bibliotecas del país, con otras direcciones de tecnologías. Entonces, imagínate que a lo largo de estos 50 años fue creciendo. Para que en el 2021 estuviéramos celebrando justo 50 años de educación continua. ¿Y quiénes celebramos estos 50 años? Pues toda la universidad. Actualmente la red de educación continua, Sonia, tiene 120 integrantes. Imagínate, 120 entidades de la UNAM que imparten educación continua. Entonces, esa es la parte de la historia. Así empezamos, así con esas facultades. Y hemos seguido hasta llegar a 120. Empezamos con 3. Sí, claro. Bueno, empezamos con la Facultad de Ingeniería. Y a 50 años tenemos 120 entidades. Entonces, es una historia de compromiso, claro. Es una historia de éxito. Además, ahí lo tengo que decir, fíjate que este rectorado particularmente, al frente del doctor Enrique Graue, ha impulsado, como no tienes una idea, la educación continua, ¿no? Le ha dado un acento muy importante en su plan de trabajo, en los objetivos institucionales. Y bueno, particularmente nombrando ahí el doctor Alberto Kenoyama, que es el secretario de Desarrollo Institucional, es el que ha configurado como esta nueva participación. Y los dos, el doctor Grau, el doctor Oyama, han sido quienes han impulsado, junto con todos los responsables de educación continua, esta historia de éxito, esta bonita historia de éxito. Ahora, no hemos terminado, hay todavía muchas asignaturas pendientes. Pues qué increíble, Víctor. La verdad es que es impresionante, además de que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que como hemos crecido en esta área de educación continua. Lo importante es que cada día que pasa se está innovando más, ¿no? Cada día que pasa se abre un centro más de educación continua en estas facultades, institutos, centros de investigación. Un ejemplo es el campus UNAM Juriquilla, ¿no? Que tenemos áreas de investigación científica y ahora entra la Escuela Nacional de Estudios Superiores y entra el área de educación continua. Mi Víctor, ¿nos puedes platicar cómo se está innovando día a día educación continua? Sí. Fíjate que educación continua tiene una característica, es una modalidad muy pertinente que siempre tiene los oídos abiertos al contexto, a lo que sucede a nuestro alrededor, a las necesidades del entorno. Estamos abiertos, por ejemplo, a los sectores industriales, estamos abiertos a los sectores de la sociedad civil. Estamos abiertos y entendemos, pues, cuáles son las necesidades incluso de nuestros docentes. ¿Cómo hacemos educación continua, Sonia? Pues primero, a partir de un diagnóstico de nuestros contextos. ¿Qué se requiere en nuestros espacios inmediatos? Mira, no es la misma educación continua la que se requiere en el entorno de la ENES Juriquilla, en el municipio de Querétaro. Claro. La educación continua que se requiere en nuestro centro de estudios multidisciplinarios en Chiapas. Son contextos diferentes. De acuerdo. No es la misma educación continua la que se requiere en la Ciudad de México que la que se requiere, por ejemplo, en el contexto de la ENES León. No es la misma educación continua la que se requiere en la ENES Morelia que en otros espacios universitarios, por ejemplo, UNAM Los Ángeles, o nuestra sede que tenemos en Alemania o en Sudáfrica. Es decir, el primer paso que hacemos como educación continua es detectar las necesidades del entorno.
Ujú, El segundo paso es detectar cuáles son nuestras fortalezas. ujú. Una de las características más importantes de la educación continua de la UNAM es que siempre va a ser una educación continua de calidad, Así es. que surge justo de la detección de las fortalezas. Entonces, ya tenemos el primer elemento que es lo que quiere el contexto. Y Ujú. tenemos un segundo elemento que es cuáles son nuestras fortalezas. Si nosotros sumamos esos dos elementos, es decir, nuestras fortalezas y lo que requiere el contexto, entonces podemos producir una serie de propuestas de educación continua. Lo que te decía, cursos, talleres, diplomados. Y hay que mencionarlo, Sonia, cada vez más nos tenemos que actualizar en materia de educación continua. A ver, te voy a hacer una pregunta y me la tienes que responder con toda honestidad, Sonia. Claro que sí. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 48 a veces 50, 60, Perfecto. dependiendo los días. Por supuesto, o sea, trabajas muchísimo. ¿Cuántas horas le tienes que dedicar a tu familia, Sonia? Pues normalmente trato de dedicarles horas en la comida y en la noche. Entonces, te queda poquito tiempo, ¿estás de Así es, acuerdo? así es. ¿Cuántas horas? Imagínate ya lo que le vas restando a tu banco de horas semanal. Ujú. ¿Cuántas horas las dedicas que a las compras, a tener listas las cosas de la casa, tus cosas personales? Sí, pues ahí También también inviertes, es ¿no? invierto tiempo, claro. ¿Cuánto tiempo, Sonia, entonces te queda a la semana para capacitar y actualizarte? Te queda bien poquito, Poquito. Sonia. Ujú, Muy ujú. poquito, un par de horas, 3, 4, quizás 6 horas. Sí, sí, de Y acuerdo. entonces lo que hace la educación continua o lo que estamos haciendo en estos momentos es decir, bueno, lo que necesita Sonia, y al igual que Sonia, un montón de profesionales son, si me permites la metáfora, Sonia, microdosis de sabiduría, Claro. de conocimientos, de tecnología. Es decir, que te podamos dar una capacitación con todos los elementos y características de la educación continua de la UNAM. Es decir, no te vamos a dar una capacitación por encimita, sino que vamos a intentar ser lo más profundo que nos permita el tiempo, pero además con una línea que no nos podemos olvidar, que es el compromiso social y el enfoque humanista. Y entonces darte conocimiento que lo que aprendes hoy, Sonia, lo puedas aplicar el día de mañana en tu oficina. Claro. O sea, que yo te pueda dar, por poner un ejemplo, ¿no? Administración de proyectos efectiva o comunicación asertiva. Y Ujú. que entonces mañana, cuando tú llegas a tu oficina, cuando tú llegas a tu despacho, porque además es, Sonia, que quienes nos siguen en tu programa de radio no son solamente estudiantes, sino son gente que está en este momento en una empresa, en un negocio, en un despacho. Así es. Cuando ustedes se inscriben a una actividad de educación continua, lo que tienen es que el conocimiento que reciben en este momento lo van a poder aplicar el día de mañana. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos hacerlo de esta manera y que podamos vernos a la semana 2, 3, 4 horas, pero que esas 2, 3 o 4 horas realmente te generan a ti un cambio, una nueva percepción, te aportan conocimientos de valor y esos conocimientos de valor, Sonia, se generan solo desde la investigación que tiene la UNAM. Totalmente de acuerdo, mi querido Víctor. Además, qué importante es lo que acabas de comentar. Desde esas 3, 4 horas que también nosotros en el área, bueno, y tú, el área de educación continua que manejas, siempre la gente, o sea, nosotros podemos entrar a empresas y decir, bueno, ¿en qué horario puedes tomar el curso? ¿No? O sea, Claro. hacemos ofertas educativas con ciertos horarios, pero también cuando entramos en empresas, cuando entramos en el sector público es, ¿tú qué horario necesitas? Y yo te doy esta educación continua. Es una parte también súper interesante que tenemos en la UNAM, ¿no? Y también el enlace, también quiero comentarlo, aprovechando que está aquí el responsable de educación continua de toda la UNAM. Lo importante es también, nosotros como centro, bueno, ahorita como dependencia de la ENES, cualquier cosa, cualquier vínculo, no solamente es gente de la ENES quien hace educación continua. O sea, si te requiere alguien de la Facultad de Contaduría, de la Facultad de la FES Zacatlán, siempre están disponibles ustedes para decir, ¿sabes qué? ¿De qué necesitas el curso? Lo mandamos. Y también es otra forma de que se trabaja mucho en equipo y por eso da muy buenos frutos. ¿No, Víctor? Fíjate que voy a ocupar una metáfora que espero que explique muy bien justo esto que acabas de mencionar.
Nosotros tenemos ya una serie de oferta diseñada, pero también construimos trajes a la medida, Sonia, Ujú. justo atendiendo las necesidades específicas de las organizaciones, sean microorganizaciones, pequeñas, medianas o grandes. Ujú. Es decir, a la universidad llegan las personas y tocan la puerta y dicen, oye, yo en mi despacho, en mi empresa, en mi microempresa, necesito que me ayudes a desarrollar ciertas habilidades, ciertos saberes, ciertos conocimientos a través de las actividades de educación continua y entonces nosotros nos ponemos, nos empeñamos a diseñar estas actividades. Sonia, las actividades de educación continua dentro de la universidad nos permiten justo apoyar el desarrollo de estas organizaciones, ¿no? Así es. Nos apoyamos de manera conjunta, Ujú. porque las organizaciones pues dicen, ay, mira, pues yo me acerco, pido un programa, pido el diseño, sé que va a impactar, y entonces nosotros nos acercamos justo a esas organizaciones y damos una capacitación muy pertinente. Y lo que dices es cierto. Cuando la gente de Querétaro nos está escuchando, sepan que la Enes Juriquilla es la puerta de entrada a un universo mucho más grande. Así es. Imagínate, Sonia, que somos poco más de 40,000 docentes en la Ujú. universidad. Ujú. Ujú. O sea, siento, lo repito porque es un número muy importante, 120 entidades que imparten educación continua. Es decir, lo que ustedes buscan en la universidad lo tenemos. Y eso nos permite, Sonia, ser muy competitivos, porque nosotros estamos generando conocimiento de frontera. Ujú. Y esto va de la mano con lo que platicábamos al inicio, la necesidad de mantenernos vigentes en los conocimientos de nuestras áreas de trabajo. Voy a poner un ejemplo, mira, Sí. cuando nosotros estudiamos la licenciatura, cualquier licenciatura que tú te imagines, adquirimos una especie de conocimientos que podríamos denominarle conocimientos nucleares. Ujú. Es decir, sabemos y entendemos la disciplina. Ujú. Después, conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo nuevas habilidades y saberes que pudiéramos nosotros denominar, Sonia, estas habilidades y saberes transversales. Por ejemplo, hoy más que nunca, las personas tienen que saber de cómputo, tienen que saber de idiomas, Ujú. tienen que saber cómo investigar y cómo discriminar información, cómo hacer una búsqueda, tienen que saber efectivamente cómo discriminar aquella información que es verdadera de aquella información que es falsa. Esas son habilidades y saberes transversales. Entonces, imagínate, tenemos los conocimientos nucleares propios de la disciplina. Tenemos estas saberes transversales, estas habilidades transversales que las tienen que tener todos los profesionistas. Y además tenemos una serie de habilidades blandas que también tenemos que desarrollar, ¿no? Resulta que además de saber ingeniería, además de saber manejar una computadora, de saber idiomas, tienes que saber cómo liderar equipos de trabajo, Así es. tienes que saber cómo dar retroalimentación, tienes que saber cómo establecer relaciones de valor con un colaborador, tienes que esforzarte a ti mismo en ser mejor comunicando, mucho más claro para dar instrucciones o para recibir instrucciones y ejecutar mejor un trabajo. Pero además, Sonia, tienes que adquirir una serie de conocimientos muy específicos de tu disciplina. Con este enfoque crítico y con este enfoque humanista que tiene la universidad. Y es ahí, Sonia, donde la educación continua puede ser una respuesta. Lo que decíamos al inicio, el antídoto de la obsolescencia del conocimiento. Yo le diría a las personas que nos siguen, atrévanse a tomar una actividad de educación continua en la UNAM. Prueben, pongan en tela de juicio esto que les estoy compartiendo y se van a dar cuenta que efectivamente la educación continua de la UNAM encarna y concreta muy bien estas características que les estoy diciendo. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Y la verdad estamos encantados que nos hayas tenido el tiempo de estar con nosotros, de darnos, abrirnos un panorama a toda la gente que nos ve, que nos escucha y saber, como bien lo dijo Víctor, acérquense a la UNAM. Acérquense a la UNAM.
Ahorita con todas estas modalidades tenemos cursos presenciales, tenemos cursos con las medidas necesarias obviamente de sanidad, tenemos cursos por línea, tenemos cursos híbridos, entonces hay todo un panorama, tenemos la red de educación continua, donde Víctor coordina todas estas áreas, los invitamos a que se metan a la página de la REDEC, ¿no? De la UNAM, para que vean todos los cursos que tenemos, talleres, diplomados con valor curricular, ¿no? Además, y qué mejor que avalado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Contamos también tenemos también un Facebook de educación continua de la UNAM, donde también pueden entrar y ver todos los cursos que se dan, no solamente aquí con nosotros en la Inés Juriquilla, sino también en todas las dependencias de la UNAM. Víctor, nos abres un panorama maravilloso, nos enseñas muchísimo con esta charla. Creo que mucha gente conoce la UNAM, pero a lo mejor otros radioescuchas aquí ubican el campus como un área de investigación, ¿no? Nada más, y no conocen que también tenemos esta área de educación continua. Entonces, estamos encantados de que hayas estado con nosotros. Se nos fue el tiempo, yo creo que tendríamos muchísimo de qué platicar, podríamos platicar de todas las demás sedes que están en diferentes partes del mundo, ¿no? En todos los demás estados aquí de la República Mexicana, toda la oferta educativa que se tiene en la UNAM, la calidad de lo que se tiene en la UNAM como oferta educativa. Entonces, estamos encantados de haberte tenido, mi Víctor. Desafortunadamente tenemos media hora y se nos está acabando, pero me encantaría que nos dijeras así 5 o 3 antídotos que nos recomendarías, que ya no los mencionaste a todo, pero como para cerrar el programa. El primero de ellos, atrévanse a acercarse a la universidad. La universidad es la casa de todos. Ese es el primer y gran antídoto. Y acérquense a través de las actividades de educación continua. El segundo gran antídoto es atrévanse a salir de su zona de confort, a capacitarse en áreas y en disciplinas que no forman parte de su esquema inmediato de acción. Es decir, si son ingenieros, pues atrévete a meterte a un curso de historia del arte. Si eres filósofo, atrévete a entrar a un curso que te enseñe cálculo de estructuras o diseño de puentes. Siempre sal de tu zona de confort. Y el tercer antídoto que yo les recomendaría, pues es que consulten nuestra página de internet, Sonia, como bien lo dijiste, porque hay un montón de actividades. La página es www.educacioncontinua.unam.mx. Y si me lo permites, quiero terminar con esto. Claro. Esto que hablé, híjoles, yo nada más soy portavoz del trabajo de un montón de personas que están en las unidades de educación continua, así que para todas ellas, para todos ellos, mi reconocimiento por la gran labor que hacen, por la gran labor que han hecho en este último año en pandemia. Como bien lo dijiste, el incremento de número de actividades a distancia es muchísimo. Quiero agradecer, Sonia, tú sabes el aprecio que tenemos por nuestras autoridades, pero particularmente pues al doctor Graue, al doctor que nos llama, porque nos permiten hacer un montón de proyectos muy innovadores, nos apoyan siempre. Y bueno, tú tienes un superdirector, ¿no? El doctor Paredes, que qué puedo decir de él. Por supuesto que también nos impulsa a hacer un montón de cosas. Y finalmente, reiterarles que la universidad es la casa de todos. Es la universidad de la nación y siempre, siempre serán bienvenidos a las actividades de educación continua. Algo que me parece muy importante, Sonia. Claro. El 60% de las actividades de educación continua de nuestra universidad son actividades gratuitas. Entonces, acérquense. Tenemos seminarios web, tenemos conferencias, tenemos cursos, tenemos talleres. Por favor, acérquense. La universidad tiene ese objetivo de llegar a todos los rincones de nuestro país. Entonces, nos encantará tenerlos como participantes de educación continua. Entonces, Sonia, que nos busquen, que a través de ti nos llamen y seguramente nos vamos a acercar a responderles. Claro que sí, sin duda, Víctor, pues se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo. Llámenos, busquen nuestras páginas de educación continua de la UNAM. Van a ver un panorama, como ya bien lo dijo Víctor, que es experto en este tema de educación continua, que es quien dirige toda la educación continua de la UNAM y nos apoya a cada una de las dependencias que estamos dentro de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México.
Busquen nuestros cursos, de verdad son de calidad. Víctor, te quiero agradecer que estés nuevamente con nosotros. Encantada de haberte tenido en su programa Conecta UNAM en Esjuriquilla. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde con nuevos temas, con más temas sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches, descansen y nos vemos el próximo programa.